Hola, somos nosotros nuevamente el equipo de biomateriales del IMAT. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor Manuel Melendres. Profesor, bienvenido. Gracias por la invitación de Guimat. Profesor, ¿podría por favor contarnos sobre su trayectoria? ¿Quién es usted para nosotros como alumnos, para el departamento y la universidad? Mi nombre es Manuel Francisco Melendres, soy de nacionalidad colombiana. Soy químico de profesión y llegué a Chile en el año 2005 para estudiar un doctorado en ciencias químicas en la Facultad de Química aquí en la universidad, en el cual trabajé generalmente en materiales y nanotecnología. Posterior a eso, estuve un año en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Electrónica, trabajando en sensores, y de ahí regresé a graduarme y después me fui a la Universidad de Texas en San Antonio, en Estados Unidos, para vincularme a un grupo internacional de materiales avanzados en nanotecnología. Después de eso, regresé a Chile y desde 2011 soy profesor del Departamento de Ingeniería de Materiales de acá de la universidad. Una asombrosa y larga trayectoria. Profesor, vamos a partir con la actividad de las preguntas. Estas están pensadas para compartir con nuestros compañeros más jóvenes quizás los cimientos de los conceptos que acompañan la carrera. Por ejemplo, la primera es, desde su experiencia y su perspectiva, ¿qué son los materiales? ¿Qué hace que algo sea un material? Ya, siempre he pensado que las preguntas básicas son las más difíciles de responder, ¿ya? Porque generalmente estamos en un contexto tan avanzado que se nos olvida generalmente cuál es el trasfondo de lo básico. Si ustedes se ponen a pensar, el universo tiene, yo me voy a explayar un poquito, el universo tiene 12.800 millones de años desde que se creó, y aproximadamente la Tierra tiene entre 4.000 y 4.500 millones de años. Si nosotros tomamos una nave espacial y comenzamos a viajar al pasado, se van a dar cuenta que al inicio de la Tierra era una Tierra baldía y sola, ¿cierto? Pero si ustedes se ponen a pensar, y todos los elementos que actualmente constituyen cualquier producto que ustedes tienen a la mano, cómo está compuesto un auto, cómo está compuesta una computadora, etcétera, todo venía de esa tierra baldía, ¿me entiendes? A través de los años, el ser humano, a través del uso, del error, el conocimiento empírico, aplicando métodos científicos, se dio cuenta la necesidad de crear herramientas para cuando éramos en los primeros inicios de la humanidad, cazadores recolectores, y se dio cuenta que con las herramientas podía tener una mejor calidad de vida. De ahí el hombre comenzó a escudriñar más la materia y se dio cuenta que existen diferentes tipos de materiales con que podría aplicarlos a cualquier necesidad del entorno. En ese contexto, materiales que podrían protegerlos de la lluvia, materiales con cortopulsantes, materiales para construir una casa. Y se dio cuenta que cada uno de esos tipos de materiales que le brindaba la naturaleza tenía características mecánicas, propiedades fisicoquímicas diferentes, y cumplían una función para el servicio que ellos estaban, para que lo cual estaban usando. Y todo esto empezó con ensayo y error, porque a veces no le funcionaba bien una piedra para hacer un objeto como cortopulsante, pero quizás otra sí. Y ese conocimiento fue de alguna forma transformándose en lo que actualmente conocemos como materiales. Basta mirar que ustedes en el lugar donde se encuentren, miren a cualquier lado y se van a dar cuenta que hay madera, hay plástico, hay metales, pero desde esa tierra baldía a estar ahora con productos que ya son conformados, que tienen una forma, que tienen el servicio, que pueden entonces dar pie a que los materiales son aquellas herramientas
que nosotros hemos tomado de la naturaleza para conformarla, transformarla para el beneficio y la calidad de vida de las personas. Eso es lo material. Debería modificar eso. Para ello, es que a mí en lo personal me gusta mucho su respuesta porque estuvimos al principio dando vuelta antes de hacer el podcast mediante entrevistas. Lo que hicimos con nosotros, entonces empezamos a investigar y uno investigó sobre historia, otro sobre ciencia. Y otras cosas nos dimos cuenta, por ejemplo, analizando la respuesta del mismo profesor Nicolás, sustancias que sirven para materializar una idea. Nos remontamos al periodo lítico, por ejemplo, y era como, ¿eso es material si es que yo estoy materializando una idea? ¿O es material si yo me doy cuenta de que funciona para algo? La idea viene antes, viene después. Y nos preguntamos si es que una herramienta podía ser material y cuál iba antes. Pero ustedes lo logramos mezclar de una forma de, entre una nueva perspectiva. Continuación. Profesor, habiendo escuchado su respuesta, que son los materiales, muy completa y brindándonos una nueva perspectiva, visión, le queremos consultar, ¿qué es la ingeniería en materiales? La ingeniería en materiales. Otra pregunta básica, difícil de responder. Para responder esa pregunta, vamos primero a qué es la ciencia de los materiales. ¿Okay? La física te da a entender a ti que los materiales tienen un comportamiento estructural o tienen estructura, tienen organizaciones diferentes. Y esa organización, como están empaquetados los átomos, te permite entonces tener propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, la manera como un metal conduce la electricidad, como por ejemplo un plástico se forma de manera aislante y no permite la conducción de electricidad, o por ejemplo básicamente calentar un semiconductor para aumentar la conductividad eléctrica. Esos fenómenos sencillos te permiten entonces estudiar los materiales como son desde el punto de vista estructural, desde la física del material. Y es muy bonito porque tú puedes hacer mucha ciencia de materiales. ¿Ya? Y ese quizás es uno de los defectos que actualmente tiene Chile. Se hace mucha investigación en ciencia de materiales. ¿Okay? Ahí entra de la mano la ingeniería. Cuando alguien produce un nuevo material, cuando alguien diseña un nuevo material, siempre se nos olvida, la pregunta es ¿y para qué? ¿Ya? La ingeniería de materiales te permite a ti tener los conocimientos de microestructura. Microestructura tiene que ver cómo está constituida la materia que hace parte de ese material. ¿Qué enlaces químicos constituyen? ¿Qué tipo de fases tienen? ¿Qué tipo de composición cristalina tienen? Si son amorfos, etc. Y una vez teniendo un entendimiento de esta microestructura, te permite entonces diseñar, simular y sintetizar los materiales en el laboratorio. ¿Para qué? Para darle después una aplicación a un ambiente simulado o a llevarlo finalmente a un ambiente en escala real. Entonces la ingeniería de materiales te permite, en pocas palabras, diseñar el material, simularlo, crearlo, aplicarlo y colocarlo en servicio para la comunidad científica. Esa es la ingeniería de materiales. Ciencia de materiales te permite, en otra manera, entender el comportamiento físico y químico que tienen los materiales, pero sin abundar mucho más en la transformación del material, en el procesado del material. Y aquí coloco, por ejemplo, un ejemplo pequeñito. Los chalecos antibalas están hechos por Kevlar. Kevlar es uno de los materiales que es una fibra que fue patentada y sintetizada por DuPont. Pero desde que el Kevlar se inventó hasta que se le dio un uso al Kevlar pasaron como unos 15 a 20 años. Los diseños del Kevlar hicieron parte de la ciencia de materiales, pero la parte de ingeniería de materiales estuvo un poco sesgada porque el procesado de la fibra de Kevlar tiene una temperatura muy alta.
Entonces, la fibra se degradaba antes de que tomaba forma. Entonces, las personas que lograron procesar el material, entonces lo convirtieron en fibra y se dieron cuenta que haciendo tejidos uniaxiales de esto, podían generar entonces materiales de alto impacto, y por eso el Kevlar se utiliza, por ejemplo, en chalecos de antibalas, y también una modificación de la molécula del Kevlar produce el Nomex, y el Nomex hace parte de la ropa que usan los bomberos, que es antifuego. Es decir, si tú miras un proceso de ciencia de materiales para producir el Kevlar, pero si la ingeniería de materiales, si ahí no hubiera estado un ingeniero de materiales para darle uso a ese Kevlar, transformándolo en un producto de servicio, entonces todavía existiría el Kevlar, pero sin un uso especial. Esa para mí es la ingeniería de materiales, buscar la aplicabilidad fundamentalmente, en resumen, de lo que realmente hacemos en el laboratorio a nivel de materiales. El profesor mencionó algo importante y, si bien seguía otra pregunta de las básicas, la voy a preguntar ahora porque me da miedo olvidarla. Porque, mencionó que el estudio de los materiales está dedicado en beneficio a la ciencia, pero hay algo que hemos escuchado en otras de nuestras entrevistas, donde, por ejemplo, aquí en Chile estamos enfocando, quizás la Universidad de Concepción más enfocando la carrera en ingeniería de materiales con un enfoque más industrial. Entonces, eso como que choca con lo que usted dice, o se complementa de otra manera. Es que en todo tipo de ámbito de investigación científica siempre van a haber, va a existir la ciencia base y la ciencia aplicada, ¿entiendes? La ciencia base nunca debe dejar de ser, porque coloca los cimientos donde soporta la ciencia aplicada. En pocas palabras, existe una componente de ciencia de los materiales, de investigación de ciencia de los materiales, que tiene que ver mucho con ciencia base. Y en ciencia aplicada, sin dejar de mérito a un lado la parte ingenieril, está más enfocada a la parte de aplicaciones de los materiales a nivel industrial. Y es obvio que desde el punto de vista de los componentes de un estudiante, de un ingeniero de materiales, está enfocado en la industria, pero sin dejar al lado los cimientos de la ciencia base, donde descansa la ciencia de los materiales, que es la investigación base, la creación de nuevos materiales, para que en servicio. La carrera te da a ti las herramientas para que tú te puedas defender desde un punto de vista de una selección de materiales, mirar a ver qué pasa cuando un material falla, para mirar a ver la integridad de una estructura, de los materiales ya existentes, ¿ya? Pero ¿puedes tú crear otro material para la misma aplicación que están haciendo los materiales que ya están en el mercado? Claro que sí. Ahí donde entra la parte de ciencia de materiales, y tú estás haciendo una parte de aplicación, ciencia aplicada, que más que todo es la parte ingenieril que estamos nosotros haciendo en la especialidad de materiales. Es eso. Continuando así con esa pregunta, con la pregunta básica, quiero decir, consultamos, qué importancia tiene la ingeniería civil de materiales a nivel nacional e internacional? Para esto, por ejemplo, vamos a recurrir al ingeniero de materiales en Norteamérica, Europa y Asia. El ingeniero de materiales es una de las carreras más... el ingeniero de materiales es una de las profesiones más buscadas actualmente en estas potencias, y es uno de los mejores pagados, porque generalmente están mezclando varios tipos de ingeniería. El ingeniero de materiales te sabe un poquito de metalurgia extractiva, te sabe un poquito de metalurgia productiva, pero no solamente enfocado, porque la gente está un poco confusa de que el ingeniero de materiales porque trabaja en la minería. Ustedes saben que los materiales abarcan los materiales metálicos, los polímeros, los biomateriales también, que están en auge ahorita, los cerámicos y los materiales compuestos como tal. Y en ese abanico completamente trabaja el ingeniero de materiales. El enfoque que se le da generalmente acá en Chile es un enfoque metalúrgico. Así empezó la carrera. Sin embargo, en estos 12 o 15 años de la carrera, el programa ha evolucionado
a otros tipos de materiales, los cuales se han contratado por profesores del área de polímeros, de materiales compuestos. Actualmente se está vinculando mucho la investigación en biomateriales. Y entonces, la comparación que hago, como inicié inicialmente con la parte de Estados Unidos y Europa, es que Europa y Estados Unidos tienen, y China, por ejemplo, nos tienen años luz en avances en manufactura. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en Chile la mayoría de procesos, servicios y productos se importan y lo que se hace made in China es muy poco. ¿Ya? Entonces, ¿quién creen ustedes que hace toda esa manufactura y diseña esos tipos de materiales y las aplicaciones que ustedes ya conocen desde el punto de vista de un transistor a una aplicación mucho más básica? Detrás de eso hay un ingeniero de materiales. Entonces, básicamente, la ingeniería de materiales en esos países está muy avanzada porque su manufactura es también avanzada. Ahora, en contexto local, en Chile solamente existe una carrera de materiales, ingeniería de materiales. Entonces, la pregunta sería, es que la carrera no existe, que esta carrera no es nueva, esta carrera de verdad no tiene ninguna aplicabilidad a nivel industrial. Pero a nivel internacional es la que más soporta la innovación y la investigación tecnológica avanzada en el mundo. Entonces Chile no quiere estar ajeno a esos avances y por eso creó esta carrera para poder entonces diseñar lo que uno puede patentar, que son un producto, un proceso o un servicio, pero que sea a nivel local. Es bien que la carrera tiene una componente metálica porque parte del Producto Interno Bruto de Chile está en la minería, pero si ustedes se ponen a pensar, la minería también trabaja con elastómeros, que son las bandas de transportadoras, algunas piezas especiales, los revestimientos de los tubos por dentro, cerámicos también en los altos hornos y esas cosas, los recubrimientos que tienen, por ejemplo, los hornos para donde se hace la molienda y el fundido, son hornos longitudinales. Si bien la componente es metálica, pero de alguna forma se dieron cuenta de que existen los otros materiales que también hacen parte de la industria. Y entonces la carrera comenzó a enfocarse no solamente en la parte metálica, sino hay una componente de sustentabilidad, hay una componente de eficiencia energética, hay una componente energética también actualmente. Y créeme que el ingeniero de materiales ahora actualmente, más que enfocarse, si bien está en sus venas en la parte metalúrgica, está para mucho más cosas, para crear, para estar en los pilares fundamentales que quiere la humanidad ahorita, que es la sustentabilidad, la eficiencia energética y nuevas formas de energía sustentable. Profesor, dice que Chile está intentando incursionar en esto para no quedarse atrás de las potencias que mencionó. Estamos en un país minero, estamos dedicando hartos recursos a eso, que son el cobre, pero abordando un poco más de la disrupción, por ejemplo, que quiera causar esta carrera, ¿dónde la podemos ver ejemplificada? Además de la minería en el norte, ¿dónde más estamos viendo que los ingenieros de materiales están innovando en la industria o impactando en la industria? Por ejemplo, un ingeniero de materiales, te voy a colocar un pequeño caso. Suponiendo que en ENAP, acá en Hualpén, existen procesos corrosivos. La corrosión es un proceso de deterioro que tienen todos los metales a la atmósfera terrestre porque tienden a reducir su energía, porque son extraídos de minerales. Entonces tú haces una reducción para llevarlo de un mineral a un estado metálico. Todos los metales en la atmósfera terrestre tienden a corroerse. El ingeniero de materiales es capaz y está en su disponibilidad de poder hacer diagnóstico, control, monitoreo de corrosión de plantas, determinar a ver si hay análisis de fallas de las plantas, si existe algún proceso que ponga en peligro la salud de las personas o del ambiente. Ahí está un ingeniero de materiales. Cabe mencionar que la corrosión actualmente, según la NACE, que es una agencia de ingenieros de Estados Unidos que estudia la corrosión,
constituye uno de los mayores gastos energéticos, gastos económicos que tiene la humanidad. Tanto así de que entre 3 y el 4% del Producto Interno Bruto de un país se va en gastos directos e indirectos de la corrosión. Entonces, imaginen la cantidad de beneficios y opciones que tiene un ingeniero de materiales solamente en la parte corrosiva, que está relacionado no solamente con la corrosión de metales, sino de plástico y de cerámicos. Y la corrosión no solamente se da, por ejemplo, en estructuras metálicas que están expuestas a la atmósfera, también los muelles, los puentes, el hormigón armado que tiene por dentro un refuerzo de hierro y algunos componentes más. Solamente determinar si una estructura es íntegra para seguir funcionando. Ahí está el ingeniero de materiales. Inspección, por ejemplo, tenemos ingenieros de materiales que están trabajando ahorita de jefes de operaciones en ASMAR Magallanes, en ASMAR Talcahuano, haciendo procesos de manufactura, formación y análisis de falla, inspección de cascos, de submarinos, de buques. Por ejemplo, a veces cuando llega un submarino a Carena, cuando lo levantan para poder mirar la inspección de este submarino, generalmente está lleno de muchos bichos. Entonces hay una cosa que se llama corrosión microbiana, que el ingeniero material tiene que prever de que si una vez que se hace la mantención del buque o del submarino, no haya entonces restos de bacterias que puedan generar otro tipo de corrosión. Eso es solamente una pequeña cosa, ¿eh? Pero así en toda la industria minera, la industria, por ejemplo, de mantención, de manufactura por ejemplo, de construcciones metálicas, control de calidad, etc. El espectro es tremendo. ¿Cuál es el problema que pasa actualmente? Es que como los empresarios desconocen cuál es fundamentalmente el quehacer de un ingeniero de materiales, entonces piensa que, por ejemplo, otro tipo de especialidad, que no quiero decir el nombre, tiene las competencias. Pero cuando se dan cuenta que el ingeniero de materiales tiene esas competencias, además de conocer la microestructura de material, la aplicación, la transformación de materiales, todo lo que hacen ustedes en comportamiento mecánico de materiales, también a lesiones ferrosas, no ferrosas, etc. Créeme que uno de los ingenieros más completos que hay actualmente en el mercado es un ingeniero de materiales. Y me enorgullece decir que somos los únicos que estamos creando esa mano de obra importante para el país. Profesor, siguiendo con la línea, mencionó mucho de la corrosión dentro de su ejemplo. Revisamos un poco de su trayectoria en la página de sus proyectos y notamos que un concepto que se repite mucho es la protección de los materiales. Una pequeña analogía podemos hacer con esas criaturas que se aferran a los barcos o la corrosión en sí que usted mencionó. Pero le queremos consultar este concepto que se va repitiendo, la protección de los materiales. ¿De qué consta? ¿Qué es proteger el material? Ya, ¿por qué está la necesidad de proteger un material? ¿Dónde nace el concepto de protección de material? Siempre coloco el ejemplo de un auto. Un auto tiene que hacer las mantenciones a ciertos kilómetros, etc. Porque generalmente el auto está en servicio. Y llega un momento que el auto, por más que lo cuide, se va a desgastar. ¿Ya? Todos los materiales que tú haces en ciencia, en ingeniería de materiales, tienen una aplicación en servicio. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el plástico que utilizas para un catete que está como, por ejemplo, una vía intravenosa o una tubación, etc. Tienes que cumplir algunos requisitos para el cual fue creado. ¿Me entiendes? Es decir, ese material no tiene que degradarse, no tiene que ser tóxico. Y entonces el diseño de ese material prevé de que va a estar en servicio sin degradarse. Los materiales en servicio, cualquier material en servicio siempre va a tener, va a tener a degradarse porque el ambiente en el cual está creado va a potenciar esto. Por ejemplo, el desgaste, la abrasión, la temperatura,
el aumento de la polución atmosférica, que nosotros siempre estamos aumentando esto. Por ejemplo, un dato muy importante, en Chile existen zonas de sacrificio, como Quintero, que todo el mundo conoce como una zona altamente contaminante, que está en la quinta región. Existen algunos niveles, por ejemplo, de corrosividad. Quintero es la zona más corrosiva de Chile, y igualmente que Quintero está Coronel, acá en la región del Biobío. Entonces, si usted pone una pieza metálica en Quintero y una pieza metálica en otra parte, se va a corroer 5 veces más en Quintero que en esta parte. Entonces, el ambiente que nosotros tenemos, la atmósfera contaminante, las partículas de polvo, la lluvia ácida que nosotros estamos haciendo, y todo lo que nosotros echamos a la industria, al ambiente, de alguna forma hace que la velocidad de deterioro de los materiales aumente. Entonces, si un material va a estar siempre en servicio, lo más ideal es que tú lo protejas para que aumente la vida útil del material en servicio. Entonces, de ahí nace la protección de los materiales. Es decir, la protección de los materiales te pide a ti que un material que hace parte de una estructura no afecte la integridad de la estructura y colapse. Entonces, por eso siempre es importante el mantenimiento preventivo antes que correctivo, porque si un material falla, estamos hablando de que pueden haber muertes y pueden haber generalmente muchos daños económicos si el material está en servicio. Entonces, nosotros a raíz de eso tenemos una línea de investigación que hacemos protección de materiales. Básicamente es colocarle un recubrimiento a una pieza metálica para aislarla del medio. Eso básicamente. Leyendo un poco más lo último, mencionó cómo quizá el ambiente o el mismo uso podría ser hostil para estos materiales, para todos los materiales. Le preguntamos cómo se protege el material. Ahora último acaba de dar un ejemplo, pero quizá en forma más general o el mismo ejemplo más detallado. Ya. En ese caso vamos a especificar un poco la pregunta y vamos a ir más de la parte hablando de materiales metálicos y aleaciones, porque si proteger un material, por ejemplo, ya desde el punto de vista del diseño del material, tú puedes ya ir protegiéndolo. Por ejemplo, como tú tienes un plástico y ese plástico tú lo quieres utilizar a la intemperie, por ejemplo, y sabes que hay rayos UV que degradan las moléculas que hacen parte del polímero. Y si se degradan las moléculas del polímero, ustedes han visto, por ejemplo, que ustedes ponen un plástico a la intemperie y con el tiempo se vuelve blanco, quebradizo, se parte. Existe la exhibición de los componentes y el material falla. Entonces, desde el punto de vista de plástico, por ejemplo, la protección de materiales empieza en la formulación del plástico, los aditivos que le estás colocando. Entonces le agregan agentes UV, agentes, modificadores rheológicos, modificadores de impacto, etcétera, para hacer de que la vida útil del material aumente en servicio. Pero paralelamente de eso, ya el material en servicio puedes tú tomar algunas determinaciones para aumentar su vida útil. En la parte metálica, por ejemplo, nosotros lo que hacemos simplemente son protección contra la corrosión para evitar de que el material se degrade y colapse. Todos saben que la corrosión genera óxidos, productos de óxidos que vienen de la parte metálica, porque la parte metálica se comienza a oxidar, comienza a ceder electrones y ese metal que está oxidando reacciona con el agua y el oxígeno disuelto y forma lo que todo el mundo conoce como la derrumbe, como el óxido que ustedes ven que se descarga. Entonces, si nosotros primero hacemos una protección de barrera, básicamente nosotros colocamos un recubrimiento y ese recubrimiento lo que hace una aislación del material con el medio que lo está afectando. Y si el material se aísla, entonces el material, la corrosión del material o la degradación del material se detiene en cierta manera. Pero de protección de materiales existen muchas maneras de protección de materiales, como por ejemplo ánodos de sacrificio. Ánodos de sacrificio, por ejemplo, en los buques que tienen su cascarón, su carcasa la tiene de aleaciones ferríticas, le ponen como unos bloques de zinc para que el zinc se degrade
y proteja al casco. Sí, pero acá se llama electrodo de sacrificio, porque cada metal tiene un potencial estándar de reducción o un potencial de oxidación, y eso depende de su microestructura. Entonces, el zinc tiene un potencial mucho más alto, más activo que el hierro. Entonces, el electrón prefiere irse a buscar la parte donde existe menos resistividad, y por eso, en pocas palabras, ese potencial de oxidación del zinc hace que el zinc se oxide, y esa oxidación protege al hierro. Se llama electrodo de sacrificio. Pero también algunas carreteras, por ejemplo, y algunos vías de tren, algunos puentes, tienen una cosa que se llama corriente impresa. Es decir, la ley de Faraday te dice a ti que cuando un material se está degradando, si tengo un material acá y este material se está degradando, entonces ese material va a producir un segundo. Ese material va a producir una especie que se está disolviendo en el medio. Pero si una especie pierde electrones, se está disolviendo en el medio, está cediendo electrones a algo, ¿cierto? Entonces, esos electrones de esa oxidación producen una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica se tiene que rectificar para evitar de que la corrosión se vuelva cíclica. Entonces, eso es lo que se conoce como corriente impresa, es decir, yo tomo un circuito eléctrico y estoy rectificando el tipo de corriente que se está formando en el material de la degradación, y le coloco entonces una corriente con una probabilidad diferente para evitar de que el material se corroba. Entonces, en pocas palabras, la protección del material no es solamente de pintado o de recubrimiento, sino es una corrosión íntegra que corresponde a varios procesos de protección. Eso básicamente. Una pregunta muy específica y cortita es lo que dijo. Entonces, ese concreto al final del día se está comportando como una pila. Sí, todos los procesos de corrosión son pilas electroquímicas, básicamente. Para vencerlo. Profesor, previamente en una de sus definiciones había mencionado que existían varios tipos de materiales. Nosotros tenemos entendido que los podemos clasificar los materiales en polímeros, los metales y los cerámicos. Pero usted mencionó dos más, además de los biomateriales, de lo que nos compete a nosotros, mencionó los materiales compuestos. ¿Podría explicarnos qué son? Ya. Sí, ustedes se ponen a pensar de que hay gente que dicen, ustedes han escuchado gente decir que ya todo está descubierto, que ya no falta nada por descubrir. Ya hay algunos científicos pesimistas. Cuando tú tienes un metal, por ejemplo, y ese metal tiene unas propiedades diferentes, pero te das cuenta que el polímero tiene unas propiedades diferentes y el cerámico tiene unas propiedades diferentes. Por ejemplo, el polímero es muy aislante, ¿no? Es buen aislante eléctrico, el metal es un buen conductor, y el cerámico es refractario, es decir, aguanta alta temperatura. Un material compuesto tiene un relleno y tiene una matriz. Entonces, el material compuesto, además de tener una composición diferente, tiene una conformación diferente. Es decir, los materiales pueden cambiar, pero también la forma como está conformado ese material, digamos, en sándwich, en láminas, en fibras también. Y lo que hace un material compuesto es combinar las propiedades de un tipo de material con otro para potenciar o sinergizar estas propiedades en servicio. Entonces, por ejemplo, yo tengo materiales compuestos de matriz polimérica, donde la matriz fundamentalmente es un polímero, pero dentro está un relleno que puede ser, por ejemplo, cobre. Entonces ese plástico que yo estoy creando ahí va a tener propiedades antimicrobianas porque estoy potenciando dos efectos: el efecto de propiedades mecánicas del plástico, que sirve como relleno, y el cobre. Pero también hay materiales compuestos de matriz polimérica, matriz cerámica y matriz metálica, tanto así de que
el Boeing 787, el 80% de este avión está hecho con materiales compuestos. Esto hace de que sea mucho más liviano y el ahorro de combustible que tienen es mucho mayor, porque combinan los materiales de tal forma de que pueden compensar los materiales compuestos. Si tú los mezclas bien y los seleccionas bien, puedes obtener prestaciones en servicios iguales que el acero. Menciona esta matriz y este relleno y dice que mezcla propiedades de ambos. Sin embargo, ¿es una excepción o también es común, por ejemplo, ver una matriz polimérica con un relleno polimérico o metal con metal? Los componentes tienen que ser diferentes, la naturaleza de los materiales tiene que ser diferente para hablar de materiales compuestos. Porque si tú mezclas, por ejemplo, metal con metal, puedes tener entonces una aleación si existe miscibilidad entre los metales. Pero si tú eso desde el punto de vista de la naturaleza de las sustancias que hacen parte, digamos que tú dices, la matriz polimérica, matriz metálica. Pero se te olvida, pero no olvidemos también la parte de la conformación. Si yo tengo una matriz polimérica, pero si yo hago fibras, por ejemplo, de otro polímero, y hago sándwich de una fibra de un polímero, y esa fibra de polímero va a estar dentro de otro polímero, fácilmente yo puedo decir que eso es un material compuesto homogéneo. Está hecho de un solo material, pero su conformación está cambiada. ¿Entiendes? Es decir, estoy generando diferentes tipos de presentación de material con una matriz, los dos materiales son iguales, pero generalmente yo estoy haciendo estructuras diferentes en material, quizás dándole ganancias, por ejemplo, el uso de una fibra dentro de un polímero, etc. Eso es probable. Como requisito, los dos materiales tienen que ser diferentes, pero algunos autores dicen de que si la conformación del material que le das es otra, entonces estás hablando de un material compuesto o homogéneo. Vamos a entrar volver un poco al contexto de universidad. Le preguntamos, digamos la pregunta de antes, ¿qué es lo que se espera de un ingeniero de materiales egresado de aquí de la UDEC? Depende de quién haga la pregunta en ese contexto. Albert Einstein dice que el punto donde la posición del observador cambia todo en relación al movimiento, ¿cierto? Desde ese punto de vista, también podemos decir nosotros de que depende de quién haga esa pregunta. Si tú me dices a mí como profesor que estoy a cargo de estudiantes de DIMAT, de materiales, ¿qué espero yo de mi estudiante como profesor? Yo espero que mis estudiantes, además de ser los mejores, puedan llegar al mercado y marcar la diferencia. Es decir, que no se sientan que porque no existe la carrera muy conocida en este país, pero a nivel mundial sí, se sientan rezagados y vayan con miedo a solucionar un problema, ¿ya? Como dice la canción de Los Prisioneros, voy a llegar hasta la gran máquina, todo es oscuridad. Porque hay muchos ingenieros que salen al mercado, no se logran vender porque supuestamente la posición de ciertas especialidades ya están consolidadas, entonces ellos creen en eso. Entonces, yo lo que no quiero es que mis estudiantes se sientan rezagados por esa mala práctica de las especializaciones que ya están consolidadas, sino que se dan cuenta de que el ingeniero de materiales puede cambiar directamente el entorno en que trabaja. Y puede ser tanto así que se puede hacer, que se vuelve indispensable para cualquier trabajo. Y eso hace, de alguna manera, que el estudiante de materiales cambie en su entorno. Se adaptan al entorno. Y nada les queda grande. Y si alguno de los empresarios ve esta charla, se van a dar cuenta. Les apuesto, contrátenlo para que veas que no se van a decepcionar. Ese es desde el punto de vista mío, como estudiante. Porque en pocas palabras, en cada estudiante uno deja un pequeño mensaje
y uno se esfuerza mucho para que los conocimientos lleguen. Si tú me dices ahora ¿qué espera un empresario de un ingeniero en materiales? Ya, depende. Ahora, si un empresario sabe que es un ingeniero en materiales, entonces va a pensar igual que yo. Este tipo va a venir acá y va a marcar la diferencia, se va a volver indispensable, esta es la mejor contratación, etc. Y sabe lo que esperar, sabe qué esperar un ingeniero en materiales, sabe que va a esperar un tipo que sepa de análisis de fallas, de microestructura, de selección de materiales, de fusión, de simulación, de una cantidad de cosas. Ya, si sabe que. Pero si esta persona no se instruye y no sabe que es un ingeniero de materiales, entonces va a pensar que el estudiante va a posicionar al ingeniero material entre mecánica y metalurgia y entonces lo va a tener haciendo cosas que No sacan todo su potencial. sí, exactamente. Y eso es lo que generalmente pasa con la parte del empleador. No conoce muy bien las funciones de un ingeniero material. Solamente lo conocen cuando soluciona problemas y está más allá. Ahora, yo siempre me he preguntado lo siguiente, ¿qué espera el mismo ingeniero de materiales que se gradúa del mismo? Y aplica un poquito la mayéutica aquí y te devuelvo la pregunta a ti. ¿Qué esperas tú como ingeniero de materiales? Primero, sentirme competente, sentirme seguro de mis conocimientos y seguro de mis habilidades. Independiente de cuál haya sido mi nota o quizá mi primer desempeño, quiero yo sentirme seguro. Y a partir de eso, ser capaz de explorar y validar esa opinión y ese valor que tengo de las herramientas y conocimientos que adquirí en la universidad. Quiero poder ingresar al mercado, ambiciono entrar de una manera disruptiva o con impacto, pero creo que mi primera meta es ser capaz de enfrentarme al mercado laboral y no quedarme atrás, porque soy consciente de que al final del día la universidad está planeando la disposición de ya, te coloco cálculo acá, luego termodinámica acá, metalurgia con un propósito. Y que hay gente inteligente que lo pensó así, entonces yo tengo que ser capaz de utilizar todas estas herramientas para volverme valioso para la empresa. Entonces sí ves de que lo que el ingeniero materiales necesita y espera es una oportunidad. Y una oportunidad para demostrarle al resto del mundo las capacidades que tiene un ingeniero de materiales. Solamente eso, una pequeña oportunidad para marcar la diferencia. Porque no quiero decir que exista una especialidad en la Facultad de Ingeniería, una mejor que otra. Para mí, esta es la mejor. Eso hay que grabar. Profesor, siguiendo con su carrera y su visión aquí en la universidad, como el enfoque de la universidad, le consultamos. Nos comentó sobre su trayectoria, pero le queremos preguntar por su trayectoria aquí adentro de la universidad como docente. Para con los alumnos, ¿qué ramos ha impartido usted? Ya, yo me vinculé a la universidad como docente en el año 2011, que venía de Estados Unidos. En el año 2011 fui la contratación que hizo la universidad para potenciar la parte de polímeros y plásticos. Entonces, los cursos que yo he dictado están enfocados fundamentalmente a tecnología de polímeros y plásticos, conformado de plásticos, corrosión y protección de materiales y proyectos de ingeniería de materiales, básicamente. De los cursos que más me han gustado y que más provecho les he sacado y que más dolores de cabeza me ha dado ha sido proyectos de ingeniería de materiales, porque ahí mi idea era mostrarle al estudiante cómo postular a un proyecto de investigación tecnológica aplicada, cómo poder generar búsqueda científica búsqueda de patentes, generar entonces un estado del arte, vigilancia tecnológica, mejor dicho, cómo presentar un tema, cómo pararse en público, cómo orar en público, cómo construir diapositivas,
creo que me esforcé muchísimo por ese curso. Ya no lo estoy dando, en un receso, pero ese ha sido mi background en estos 11 años. Estuve varios años haciendo difusión y extensión de la carrera, y un año estuve solamente como jefe de carrera, básicamente. Eso desde el punto de vista académico. Y también vinculado al doctorado de Ingeniería de Materiales, de Ciencia de Ingeniería de Materiales que tiene el departamento, que para los oyentes o los que nos ven saben que son uno de los doctorados con más años acreditados en Chile, el doctorado de Ingeniería de Materiales. Y si ustedes, y aquí en este doctorado estoy dando clases de seminario y polímeros también, y ahora actualmente es física de materiales, que es un poco densa y tremenda. Y en investigación, si ustedes se ponen a pensar en investigación, los físicos, los dentistas, los biólogos, los químicos, los ingenieros, como tal, paradójicamente están haciendo investigaciones en materiales. Hay unos que trabajan en hidrogeles, otros que trabajan, por ejemplo, en celdas solares, etc. Entonces, desde un punto de vista de la transversalidad de los materiales en investigación, prácticamente todo Chile hace investigación en materiales. Básicamente eso. Profesor, mencionó varias carreras ahí, haciendo alusión a que todas ellas están haciendo ciencia de materiales para aplicarla en su área. Antes de eso, le queremos consultar qué acercamientos ha tenido usted mismo a los biomateriales. A los biomateriales. Mira, en Latinoamérica hay mucha gente que dice trabajar en biomateriales. Pero el biomaterial tiene que tener como unas 4 o 5 características para cuáles debe considerarse biomaterial. Primero, el material tiene que ser biocompatible, ¿cierto? Tiene que ser bioactivo también. El material bioactivo se requiere que tiene que tener alguna integración para la cual fue diseñado. Es decir, un material tiene una biocompatibilidad. Por ejemplo, los vidrios bioactivos que se hacen con silicio, un poquito de sal y oxígeno. Sí, y también que se utiliza mucho como relleno en resinas acrílicas para dientes, que hace una osteointegración también para que exista una integración de los dientes con la dentina y poder generar mejor la hidroxiapatita que tiene el diente, etc. Y la irrigación tiene que ser activo, significa que mientras hace la parte de biocompatibilidad, la actividad del biomaterial no afecte ninguno de los criterios de biocompatibilidad. Y también tiene que ser, en pocas palabras, biodegradable y no tóxico. Es decir, en pocas palabras, si nosotros aplicamos el criterio de biocompatibilidad en toda su extensión, si nosotros logramos distribuirlos, vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos de biomateriales. Unos de uso solamente en contacto con la piel, unos que están en contacto para el material. Ojo, que me estoy enfocando solamente a biomateriales de uso en contacto con nuestro organismo. Y están los materiales de uso transitorio, una prótesis removible. Y que los medicamentos vienen siendo como tipo de moléculas, más que todo que de material. Material generalmente tiene una estructura cristalina, amorfo cristalina, digamos así, que actúa dentro de tu cuerpo. Entonces, existen varios criterios de biocompatibilidad, en los cuales están la irrigación, la citotoxicidad, la genotoxicidad, si el material va a estar en el cuerpo permanentemente, entonces tiene que cumplir unos criterios, que es una norma que no recuerdo ahorita. Ya, y el acercamiento de esto es que desde el año 2014 hemos trabajado con la parte de odontología. Hemos logrado una patente de invención que mejoramos las resinas acrílicas con que hacen las prótesis dentales permanentes. En 3 años
aumentamos el tiempo de vida de estas resinas en 3 años y mejoramos la estabilidad dimensional. La estabilidad dimensional significa que por más que mastique, por el calor de los alimentos, etc., la conformación inicial de tus dientes no se esparrame o se alargue o se achique. Eso. Y para eso utilizamos 3 tipos de nanomateriales que fueron nanoalambres de plata, cobre y óxido de zinc, que además son antimicrobianos y son fotocatalíticos. Además de eso, también hemos elaborado geles para todos usos con dentista. Geles que hacen cuando tú tienes, por ejemplo, una remoción de un diente, te ponen un gel para que el conducto radical no se infecte como tal. En Estados Unidos, cuando hice mi postdoctorado, trabajé en un factor de crecimiento de células, que las células cancerígenas tienen, por ejemplo, un factor de crecimiento en su membrana. Entonces, cuando viene un transductor externo, se pega a unos receptores de la membrana y toda la parte interna de la membrana llega entonces una señal que hace que la célula se crezca o se prolifere, etc. Entonces, diseñamos nanopartículas magnéticas de un núcleo, por ejemplo, de ferrítico magnético. Unas también usaban cobalto y le pegamos en la superficie de estas nanopartículas una partícula de plata. Es decir, son partículas que dicen coraza centro, núcleo coraza o core shell. Y en la partícula aparte le pegamos entonces doxorubicin, que creo que se menciona así, que es un anticancerígeno que se bloquea el ADN del cáncer evitando la replicación. Entonces la parte magnética te permitía entonces tomar en un magneto, localizar el cáncer por vía intravenosa donde estaba el cáncer y posicionarlo y hacer la terapia con esto. Y el cáncer, generalmente, las partículas magnéticas que están puestas ahí son buenas conductoras de calor. Entonces hay una radiación infrarroja de onda corta y entonces el calentamiento local de esa partícula hacía entonces de que el doxorubicin, que era la célula cancerígena, se soltara, llegara entonces a la célula para evitar la replicación del ADN y ese calentamiento local mataba a las células porque aumentaba la temperatura local del sistema debido a la partícula. Eso lo evaluamos en Estados Unidos, se llamaban drogas target con nanopartículas o nanocarrier como tal. Actualmente estamos incursionando en 2 tipos de biomateriales. Estamos haciendo hidrogeles biocompatibles, que son básicamente, tratamos de hacer hidrogeles con microondas que generen una estructura tridimensional que te permita colocar medicamentos. Y actualmente con una alumna vamos a incursionar en otro tipo de línea de investigación que se llama moléculas para nanoimpresión. Por ejemplo, un dato curioso es que el cáncer es perverso, por 2 cosas. Porque la quimioterapia es como si fuera una enfermedad más. Y es como atacar una enfermedad con otra enfermedad. Porque el deterioro corporal que tiene a través de un ataque tóxico, porque la quimioterapia es tóxica, no le da como algo enfermo, no le da como una especie de, se me olvida la palabra ahorita. Bueno, total. El cáncer antes de ser metástasis, por ejemplo, si tú tienes cáncer, por ejemplo, en una parte de tu organismo y el cáncer va a ir a un pulmón, por ejemplo, él no dice, ok, ahora voy a ir al pulmón, voy a replicarme acá, porque nosotros tenemos un sistema inmune que va a detectar la molécula y se va entonces
lo va a atacar, lo va a eliminar. Y cáncer sigue creciendo como un tumor pequeño localizado, pero él tiene emisarios que dicen, ve allá a tal parte y construyan una casa, por favor. Entonces el emisario va y hace las compras y te construye la casa. Y cuando la casa está lista, el cáncer que está inicialmente, que había crecido, se protege en una coraza y se va para su casa nueva. Y esa coraza nueva hace que cuando está en torrente sanguíneo no lo detecte el sistema inmune hasta que llega entonces a la nueva casa. Pero solamente que resulta que este cáncer era ambicioso. No tenía una sola casa. Mandó a hacer un condominio en el pulmón, en el páncreas, en el estómago, etc. Entonces, cuando el cáncer se muda de una parte a otra, eso se conoce como metástasis. Ya no hay nada que hacer. Pero entonces, esos emisarios son detectables. Oye, que esa persona se viste de amarillo, rojo y azul, etc. Ya lo tengo identificado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que esas moléculas plantillas que son responsables de metabolismo o responsables de una futura metástasis del cáncer, imprimirlas. Su sitio activo. Una molécula es tridimensional. Si tú logras tomar esa molécula tridimensional e imprimirla, te queda una coraza con su sitio activo, que cae perfectamente la molécula ahí, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos hacer es una cosa que se llama Lab on a Chip. Laboratorio en un chip. Hay revistas que dicen que son especialistas en Lab on a Chip, en el cual nosotros coloquemos una gota de ese material y tengamos entonces estos nanosensores en el cual puedan responder a una respuesta capacitiva, porque ya no es necesario tener la molécula, es el sitio activo de la molécula impresa. Si viene la molécula impresa, se va a caber perfectamente ahí, ¿cierto? Entonces va a haber un cambio de color, un cambio resistivo que yo pueda ver y puedo medirlo. Lo que creo que se me está escapando a mí es como una forma de marcarla. ¿Es más fácil para nosotros o es una especie de vacuna? Una especie de detectar el cáncer tempranamente. Porque ahora, antes de la metástasis, yo quiero detectar los emisarios. Y si estás emisario, entonces yo puedo decir, existe un 40% de probabilidad que tenga esto, o un 30% de probabilidad que tenga esto. En pocas palabras, es un screening, un sensor screening, denominado Lab on a Chip. Esa es una nueva línea de investigación que estamos incursionando. Aquí en el departamento. Profesor, ya para ir finalizando con esto, nos parece que nos queda una última pregunta. Nuevamente, bueno, para hacer énfasis, esperamos su opinión, su visión. No tiene que ser una definición tajante, pero sí nos intriga a sus ojos qué es la universidad o una universidad. Porque imagino que varios de nosotros cuando estamos cuarto medio, los primeros años de la universidad, llegamos pensando, tengo que tener una carrera, tengo que hacer algo, y algunos quizás la terminan sin preguntarse de dónde fue el lugar donde estuve, simplemente estudié. Ya. La pregunta sería entonces, ¿por qué el ser humano en sociedad tuvo una necesidad de crear las universidades? Para poder responder que es una universidad. Albert Einstein decía, pensad que las cosas maravillosas que podréis aprender en vuestras escuelas son el trabajo de mucha gente que con afán y mucha fatiga las han desarrollado e investigado y las han puesto a tus manos para las que las transmites de generación en generación. Y decía, terminaba la frase con esto: así es como nosotros los mortales nos hacemos inmortales, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Todo lo que está puesto en la universidad es la especificación de las diferentes áreas de la ciencia, que con mucha gente, mucho afán y mucha fatiga las han clasificado, las han puesto en un programa para que tú te desarrolles conforme a tu vocación
y con más, y tus habilidades, con más quieras aportar en esta humanidad. Hay muchas películas de ciencia ficción donde muestran, por ejemplo, ya yo escojo qué quiero hacer, obrero, trabajador, etc. En pocas palabras, la universidad te da a ti las opciones fundamentales, un abanico amplio de opciones de conocimiento que se ha clasificado y se ha organizado para que tú puedas seleccionar con tus habilidades y tu educación la transmisión de este conocimiento de generación en generación. Si esta organización no existiera, entonces el conocimiento no se hubiera podido impartir de una manera sistemática, organizada, y no estuviéramos actualmente grabando esto acá, todavía estuviéramos celebrando la escena más importante de la Odisea en el espacio, cuando los monos crearon el arma de un palo cuando mató al otro en una cabeza, cuando crearon el arma. Entonces, esto nos permitió a nosotros sernos un poquito más racional y organizarnos. Siempre me he preguntado fundamentalmente qué quiere la ciencia. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos motiva? ¿En qué sociedad estamos actualmente? ¿Estamos en una sociedad protectora o estamos en una sociedad exploradora? Actualmente la universidad te permite explorar mucho y escudriñar el método científico para ir mucho más allá. Pero el problema es que lo hacemos muy individual y no hay y estamos explorando sin un norte, sabiendo de que en unos 100 años más, según Stephen Hawking, este planeta ya no va a ser habitable. Así que, ¿tenemos condenado a desaparecernos o aprenderemos nosotros para poder entonces avanzar como humanidad unificada a los desafíos que nos enfrenta el futuro, como por ejemplo el calentamiento global, la resistencia a los antibióticos, las futuras pandemias, como tal? Eso es una gran pregunta que le hago a mis colegas. ¿Cuál es tu aporte a la sociedad como científico? Ayudando que un científico es aquella persona que mejora la calidad de vida de las personas. ¿Eres tú uno de ellos? En teoría esa debe ser la última pregunta, pero menciono algo que necesito preguntarle y es a usted personalmente, ¿qué es lo que le motiva? ¿Y cuál es su mismo aporte? ¿Qué me motiva a mí para qué? ¿Para dar clases? Para tomar cada una de las acciones que toma en pos de contribuir a la ciencia. Mira, una vez leí un artículo que me decepcionó muchísimo, pero personalmente. Decía de que los mayores pensadores, los mayores físicos, los mejores premios Nobel de ahí en el año 1920 a 1940 tenían menos de 40 años. Einstein, Schrödinger, etc. Y yo leí ese artículo teniendo 38 años. Es decir, me faltan 2 años para marcar la diferencia. Yo no me puedo comparar con mentes brillantes, porque no soy una mente brillante. ¿Ya? Me gustaría haber tenido mayores habilidades. Que Dios, como yo lo concibo, me hubiera dado la posibilidad de marcar un poco las diferencias. Pero soy uno más del montón. ¿Vale? Entonces, como no tengo esas habilidades innatas, generalmente hay que esforzarse mucho más para mirar a ver dónde puedo invertir las cuantiosas sumas de dinero que me da el gobierno de Chile para poder investigar y poder tener alguna retribución a la sociedad con mis inventos.
Créeme que todavía estoy buscando esa respuesta, ¿eh? Pero si yo podría pensar qué me motiva a mí, que yo creo que el investigador latino tiene todas las herramientas para hacer todo aquí. Todo. Yo creo que nosotros los latinos hemos caído en la menospreciarnos, pero la capacidad humana que tenemos es tremenda. Yo no quiero, a mí lo que me motiva, por ejemplo, es dar el puntapié, colocar un poquito el ejemplo y que todo el mundo siga, para que todo el mundo junte sus capacidades, ya sea colectivas o individuales, y marquemos la diferencia como sociedad, como científico en sociedad. Para eso me motiva patentar, que mis inventos lleguen al mercado, que generen oportunidades de trabajo, que digan esto se hizo en este país, esto es made in Chile, esto no se compró y es competitivo con lo que nos venden fuera del mercado. Eso me motiva. Por eso quiero marcar la diferencia. Crear cosas acá, con un sello país. Bueno, esta ha sido la experiencia de conocer más del profesor Manuel Meléndez, espero lo hayan disfrutado. Profesor, para finalizar esto, le queremos pedir que si puede darle un mensaje a nuestros compañeros más jóvenes, a nuestros futuros compañeros de carrera, un mensaje para todos aquellos que quieran ingresar a la carrera. A todos los que lo están escuchando y viendo, mira, el que estudia materiales es de valientes. Aquí siempre te van a decir, pues tú estudias eso, si eso nadie no lo entiende, si eso es una carrera nueva, etcétera. Yo sé que te vas a meter a la carrera y no es de primera opción, porque lo último que vas a mirar va a ser materiales. Pero te juro que cuando estés acá, vas a pensar de que fue y siempre ha sido no el destino, porque no fueron ellos, estabas hecho para esto. Por lo tanto, si tú decides materiales, no te voy a decir estudia esta carrera, porque yo no vendo, yo no soy vendedor de la ciencia ni de la educación. Instrúyete, busca información, mira los números que hay de sueldos a nivel internacional, mira los avances que ha hecho en ingeniería de materiales, mira compara mallas curriculares y tú mismo te vas a dar cuenta y vas a descifrar la gran carrera que es esta. ¿Ya? Muchas personas pueden venderte muchas cosas, pero yo quiero que te des cuenta que si tu decisión es estar con nosotros, la Universidad de Concepción, y más que todo el Departamento de Ingeniería, cuenta con el mejor equipo humano. Tenemos laboratorios supremamente avanzados, de los mejores que hay en Latinoamérica, ni siquiera en Chile, en Latinoamérica, para hacer de ti una persona que llegue al mercado y haga cambios disruptivos y marque la diferencia. De eso no te va a quedar ninguna duda. Te esperamos con los brazos abiertos y agradezco a GMAT la invitación por esta gran iniciativa. Espero no haberla aburrido mucho y bueno, gracias por todo. Adiós.